Franco La Loca presenta Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buen día, Manuel. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. La justicia tarda, pero siempre llega, y seguramente antes que termine la administración del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estará en la cárcel, aseguró el abogado Javier Coello Trejo en entrevista con el periodista Edmundo Cázares. El abogado dijo que López-Gatell no cumplió con su deber de cuidar a la población porque la ley se lo ordenaba. Además, mintió, engañó al pueblo y convenció con burradas. El promedio de homicidios diarios aumentó en marzo comparado con febrero. De acuerdo con las cifras presentadas esta mañana por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se registraron 88 homicidios dolosos diarios, comparados con los 83 que se registraron cada día de febrero. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 4 centavos. Manuel. Bueno, pues al ritmo de todos llevamos prisa, así como se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hoy se está difundiendo a través del Diario Oficial de la Federación, en un apartado de la Secretaría de Economía, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley minera. Así que ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones fundamentalmente, y dice que este presente decreto va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, lo aprobado en el Congreso ayer y antier será vigente a partir de mañana. Cobra carácter de legalidad y bueno, pues vamos a ver de aquí en adelante cuánto se tardan, fundamentalmente con la creación de la famosa empresa que va a expropiar, mejor dicho, que va a trabajar y va a explotar el litio. Que difícilmente va a estar constituida y funcionando en este gobierno, muy difícilmente. Pues mira, te diría que en una de esas hasta la constituyen. Que opere, bueno, la muy constituyen, complicado. la pueden constituir muy mañana. Complicado. Sí. Pero sí. que opere. No, muy complicado, muy difícil, la verdad que muy difícil. Pero por lo pronto, bueno, pues legalidad ya, lo que el presidente quería era rápido, y pues rápido ya está hasta publicada precisamente en el Diario Oficial de la Federación. Y la lógica, según hemos entendido y escuchamos ayer y el lunes en los legisladores, en voz de los legisladores de Morena, es que no haya inversión privada en este sector estratégico. Pero pues ya vimos que esta reforma a la ley minera se puede dar con una mayoría simple. Sí. Esto significa que quizá en el 2024 o en 27 o en el 30 o en el 33 o en el 36, cuando haya elecciones, una nueva mayoría decida volver a reformar esta ley y permitir la inversión privada en el litio. Así de sencillo. Es correcto, Ciro. Así de sencillo. Bueno, el sitio de radioformula.mx está informando de la muerte del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, allá en Roma. Así que dice que el cardenal Lozano Barragán murió allá en Roma, en Italia. Va a ser sepultado en su natal Zamora, acá en el estado de Michoacán. Falleció a los 89 años. Fue presidente del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios entre 96 y 97, cargo similar al de un ministro de Sanidad del Vaticano. Javier Lozano Barragán fue nombrado obispo en el año 79, cardenal en el año 2003 bajo el pontificado de Juan Pablo II, lo llevó a Roma como presidente pontificio del Consejo para los Operadores Sanitarios entre 96, presentó su renuncia por motivos de edad al Papa Benedicto XVI. Luego dice que tras una caída en su habitación apenas el pasado miércoles fue hospitalizado en la clínica San Pío XI, pero después de su regreso a casa, pues los médicos informaron que ya no se podía hacer nada debido a su delicado estado de salud, informaron fuentes cercanas al cardenal. Descanse en paz el cardenal Javier Lozano Barragán. Bueno, vamos a pausa, 8:05, volvemos.
8:09, Pigmenio. Buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Antes de ir al tema de la votación del domingo de la reforma eléctrica, malas cifras, otra vez, malas cifras en términos de incidencia delictiva, las que se acaban de dar a conocer en Palacio Nacional, las que acaba de dar a conocer la secretaria de Seguridad Pública. Sube otra vez el homicidio sumado con feminicidio, es un crecimiento pues considerable respecto del mes anterior, y creo que lo más relevante es que van 40 meses ya de este gobierno. 40 meses con toda la herencia que tú quieras. Tú dijiste la primera vez que estuviste aquí en nuestro programa hace 6-7 semanas que era probable que terminara este gobierno y no se viera esa mejora en la situación de inseguridad, pero van 40 meses, no mejoran las cosas. Yo separaría dos cosas. Empieza el verano. Hay siempre una alza histórica de cifras. Con el calor. Algo sucede, pero sucede en todo el mundo, ¿eh? Nueva York es muy connotada al alza de delitos. Y en México me imagino que tiene que ver también con la posibilidad de que entre más droga por mar, porque no hay tormentas, porque todavía no llegan los huracanes. Habrá que hacerse esa pregunta seriamente y revisar la incidencia en otros periodos iguales. La otra razón, la otra cuestión que hay que estudiar profundamente, tú dices, hablas de la herencia. La herencia es determinante. 40, y hablo de 40 meses ya de gobierno. De 40 meses de cambio de estrategia, de pasar de la guerra a una estrategia de construcción de paz. Lo que ya sabemos es a dónde conduce la guerra. Conduce a esta situación en la que estamos. La aplicación de la fuerza para combatir la violencia conduce a la situación en la que nos encontramos. Lo que no sabemos todavía, pero pensamos que puede ser distinto, es la aplicación de medidas profundas, estructurales para combatir la violencia, que tardan más tiempo. Suponemos que esas medidas se están aplicando. Suponemos. Bueno, yo dice el gobierno que las veamos está la aplicando. cantidad de millones de pesos que están hoy dedicadas a programas sociales y el efecto que esos miles de millones de pesos tuvieron precisamente en la pandemia. Tampoco podemos desconocer que la pandemia ha generado y el final de la pandemia pueden tener efectos en la violencia. Pues, Ese fenómeno falta por estudiar. Son 40 meses y seguimos escuchando, lo escuchamos hace unos momentos en Palacio Nacional, explicaciones claudicantes. Que la herencia, que la guerra Calderón. Yo no siento que son claudicantes. Claro que son claudicantes. Yo pienso que son explicaciones. Sí, la otra cosa, la presión por los meses, resultados. 40 meses. La presión por los meses, resultados, sí. Ciro, ¿a dónde conduce? No lo sé, ¿A dónde conduce? A esta situación en la que digamos, nos no pasa encontramos. nada, démosle todo el tiempo a la tiempo autoridad. a la paz, sí. ¿Cuál? Démosle tiempo a la construcción de la paz. ¿Cuál paz hay en Sarabia, Zacatecas, donde vaciaron los pueblos? Tenemos que construir la paz. ¿Cuál paz? La paz que Felipe Calderón entregó. Felipe Calderón se fue hace 10 años. ¿Y la guerra? De la presidencia. ¿Tú crees que los hechos se borran? Todas las explicaciones son claudicantes. 40 meses y el problema sigue siendo... Es que 40 meses de gobierno. Y seguirá siendo, es un problema profundo. Pues entonces lo que no se puede entender es la violencia desde el punto de vista superficial e inmediato de decir quiero resultados. Lo que hay que ver es cuáles son las causas de la violencia. No, pues las causas las conocemos. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Washington la consume y la tolera. Hollywood la promueve y la consume. Wall Street la necesita y la consume. La droga. La droga es fundamental para la paz social en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay 2 millones de pandilleros armados hasta los dientes que viven de la droga y por la droga. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto
la captura de una bodega con 2 toneladas de cocaína en Los Ángeles? No lo sé. ¿Cuántos capos norteamericanos? No sé. Te pregunto, Es que no lo ¿cuántos sé, capos norteamericanos sé. han sido procesados? No lo sé. Entonces, el problema central es que hay una guerra en donde nosotros ponemos los muertos, ellos ponen a los consumidores y ellos ponen las armas y los dólares. Esa guerra se detuvo hace 40 meses y esa guerra continúa. Siguen los crímenes, esa guerra siguen los continúan robos, las sigue organizaciones criminales pasando droga y vendiendo droga, porque en Estados Unidos el combate contra la droga es por lo menos negligente. Bueno. Por lo menos negligente. Y mientras ese fenómeno no se ataque, nosotros vamos a tener una relación subsidiaria con los Estados Unidos, que hay que empezar a atacar, y es lo que se está haciendo con la demanda de las armas, lo que se está haciendo con el fin de la operación de la DEA en México, que hoy se habla de eso, y el fin de la operación de la DEA en México tiene que ver con el fin de operaciones tipo Rápido y Furioso. Bueno. Y tiene que ver con el fin de operaciones en donde narcotraficantes llegaron como Genaro García Luna a ocupar el puesto de más importancia en la conducción de las operaciones contra el narco. Genaro García Luna no ha sido sentenciado, pero bueno, entonces el problema, 40 meses después, hay el problema sigue siendo y 40 Genaro García meses Luna. Después, sí. 40 meses después, hay un silencio sobre Genaro García Luna y la implicación, y un silencio de Felipe Calderón, que nos diga aquí por qué lo contrató, cuándo supo que estaba vinculado, cuándo supo de su riqueza, porque eso sí se sabía. Bueno, 40 meses después no mejoran las condiciones de inseguridad, 40 de 70, ya va en la segunda parte este gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto, el juicio, la evaluación que hizo el presidente López Obrador sobre estas cifras hace unos momentos allá en Palacio Nacional. La seguridad es fundamental, que podamos vivir en paz, con tranquilidad. Sin eso no es posible nada. Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido la vida. Por eso es muy importante la seguridad. Y nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno todos los días a estar enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia, todo lo que heredamos de este problema. Pues ojalá en los 30 meses que quedan de gobierno mejoren las cosas, no por el presidente López Obrador, no por los funcionarios, no por este gobierno, sino por el sufrimiento de millones y millones de mexicanos, y completamente de acuerdo, al menos de mi parte, no sé de la tuya, Epigmenio, con esta frase del presidente López Obrador: sin seguridad no es posible nada. Nosotros dijimos, se lo dijimos al presidente 10 días antes de que asumiera el cargo: sin seguridad no habrá cuarta transformación. Y él dijo: sin seguridad no habrá cuarta transformación. 40 meses después, seguimos en eso, tristemente. La transformación pasa por garantizar la seguridad. ¿Cómo garantizas la seguridad? Hay dos caminos: con la violencia o con la construcción de la paz. Hay una apuesta por la construcción de la paz, es una apuesta compleja y es una apuesta que toma más tiempo. Bueno, vamos a pausa, son las 8:19. Regresando hablamos del tema de la reforma eléctrica, la votación del domingo en Cámara de Diputados. Hoy escribes en Milenio: 223 traidores es el título de tu columna. Vamos a regresar sobre ese tema. Por cierto, hoy se despide de Milenio uno de los articulistas fundadores, Guillermo Valdés.
y ayer lo había hecho Roberto Blancarte. Un fuerte abrazo a los dos, a Roberto y al muy querido Guillermo Valdés. 8:20, hacemos pausa, volvemos. Bueno, pues se dio la votación finalmente el domingo en Cámara de Diputados y no se alcanzaron los votos para conseguir la reforma constitucional que quería el presidente López Obrador en el sector eléctrico. Hubo 223 votos de opositores, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, una de ellas ex diputada del Partido Verde, que votaron en ese sentido. Y el presidente el lunes llamó a esos diputados traidores. Morena abrió una estrategia para identificarlos. Y tú escribes hoy 223 traidores. Es el título de tu columna en Milenio Epigmenio. Y la semana pasada escribí una columna que se llamó Una traición anunciada. Y advertí, se va a perder. Se va a perder. Sí. Eso sí, con toda claridad. Y al mismo tiempo que dije se va a perder, dije será traición. Porque ante el interés superior de la nación no hay medias tintas. Y yo pienso que eso es lo que estaba en juego, el interés superior de la nación. Y la defensa de los intereses de las clases, de los más pobres de los pobres, y también de la clase media. De esos que los legisladores y las legisladoras dicen representar, y a los que se deben. Entonces, desde mi punto de vista, y después de escuchar parcialmente el debate, no estuve pegado todo el tiempo, escuché muy pocos argumentos, mucha descalificación, mucha rabia, advertí mucho resentimiento. Y advertí una cosa muy banal: derrotemos a López Obrador, démosle un golpe a este tirano. Y me pareció triste, trágico para el país, que no hubiera un debate de altura y que la oposición se uniera. A la oposición la unieran tres factores. Por un lado, la rabia contra López Obrador. Todo lo que tenga su sello, su nombre, ha de ser rechazado. En segundo lugar, el resentimiento. No procesan aún la derrota del 2018. Tanto que han logrado borrar sus colores y sus diferencias ideológicas. Y a mí me parece que en este caso, como fue evidente, los une también el dinero y la influencia de empresas que tienen una historia muy oscura y que han colocado a países como España, por decir un ejemplo, en una situación tan comprometida con la energía. Me parecía que había que procesar y hacer un balance distinto y por una vez hacer a un lado lo ideológico, la pugna con López Obrador y pensar en los usuarios, pensar en esas personas para los que la luz no solamente es una mercancía, es un derecho, y que van a resentir los efectos de esta reforma, como la otra, la energética fallida de Enrique Peña Nieto. La del 2013, que queda en lo esencial vigente. Tú dices, no hubo un debate de altura. El debate sí se dio. Se dio durante mes y medio en el Parlamento abierto. Fueron los especialistas, hubo buenas sesiones y todos los participantes que tenían una crítica hacia la iniciativa del presidente López Obrador coincidieron en que sus opiniones no fueron consideradas en la iniciativa que mandó el presidente López Obrador. Fueron 45 días, no de debate, de exposición de muy buen nivel en la Cámara de Diputados, que no sirvió de nada. Prevalecieron. El presidente dijo ni una coma,
Y así se mandó la iniciativa. No, perdón, sí. se asumieron 12 puntos de la iniciativa, de la según oposición. los críticos no estaban representados en la iniciativa. Bueno. Ellos son los que lo dicen. Pero se pudo haber discutido. ¿Y en qué Se quedamos? discutió. En las Sí. mismas repetición de los mismos lugares comunes. Es un poco lo mismo que con la revocación de Malta. De los dos lados, Mira, de Morena no, y de... yo en y el también, Parlamento sí. Abierto escuché exposiciones como la de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y ahora como la de Aleida en la tribuna, que fueron muy claras y transparentes. Y escuché la repetición de los mismos lugares comunes por parte de la oposición, que la energía sucia, que se trata de un monopolio, que se trata... En fin, no hubo una profundización en las cuestiones, que se trataron en el Parlamento Abierto, pero no en la tribuna. Exposición, no sé si revisaste la exposición de don Carlos Salazar. No. Y el Consejo Económico Empresarial. Creo que era algo más que lugares comunes. Pero bueno, perdón. Pero yo lo que pienso, Ciro, es que hay una cosa que nos hace mucho daño, que es la simulación, esa corrección política propia de los regímenes autoritarios, donde nada se dice en público, pero en privado se ejercen las represalias. Eso era lo común en este país. Que ahora todo se dice en público. Ahora hay que, claro, Sí. por eso, ya no hay que usar eufemismos. Se considera que es traición. Hay dos proyectos de nación enfrentados. Hoy toda un ala está acuerpada. Trabajan juntos. El PRD desapareció. El PRI se volvió una fuerza subsidiaria. Movimiento Ciudadano dio un giro sorpresivo. Ayer votaron a favor. Ayer votó a favor. Votaron a favor de la ley minera. Ayer votaron a favor, pero en la reforma sustantiva votaron en contra y se posicionaron de ese lado. Entonces hay dos proyectos de nación y hay que empezar a hablar con firmeza, con dureza y con claridad. Discrepancia es traición. Votar en contra de un proyecto de un gobierno es traición. Discrepancia no. En fin, pues, lo que es discrepancia. traición Sí. es darle la espalda a los intereses de la gente. Ellos piensan que no le dan la espalda a los intereses de la gente y lo explicaron en la Cámara. Ahora, te pregunto a ti, estudioso de la estrategia, en la política se gana y se pierde. Perdieron el domingo. Pero es que López Obrador no perdió. ¿Sabes quién perdió el domingo? Perdió la gente. Claro que perdió la gente. 223 legisladores no piensan que perdió la gente, piensan que ganó la gente. Los Sí, 223 hay que salen también con tienen la sus banalidad, razones. con esta... Es una victoria pírrica. A mí me encanta porque es pírrica la victoria. Porque Pirro dijo... si tengo otra victoria como esta, como la que tuvo contra los romanos, voy a volver solo a casa. Me estoy acabando mis fuerzas. Yo pienso que los legisladores... pírrica, si lo que se votó fue una iniciativa de reforma eléctrica y no pasó, punto, se acabó y vamos a otra Porque es cosa. una reforma Sí. estratégica en términos de soberanía y en términos de poder adquisitivo de los consumidores, del poder de la gente para sobrevivir. Eso es lo que más importa. ¿Qué le va a pasar a la gente si cae en manos de monstruos como Iberdrola? Ahí está España. Ahí está España. La gente no ha caído, los mexicanos no han caído en manos de monstruos como Iberdrola en una reforma que se aprobó hace 9 años. Porque son ineficientes. Porque todavía no logran completar sus procesos, porque es lo mismo que... Pero, sin embargo, tenemos 12 plantas hidroeléctricas prácticamente paralizadas. Y esa es energía limpia. Esa es energía limpia y está paralizado por la reforma. Tenemos un organismo del Estado en el que se invirtieron miles de millones de pesos a lo largo de muchos años, hoy prácticamente al borde de la quiebra. Porque no puede explotar sus recursos, hacer uso de todas sus inversiones. Entonces, había que escuchar eso. No es un problema de que sea de López Obrador. No. Es el problema de la racionalidad de una reforma que corrige lo establecido por un hombre que hoy todos sabemos el tipo de pifias que cometió. Porque
Es muy difícil decir hoy que la reforma energética de Enrique Peña Nieto es un éxito. Tan difícil como decir que hoy la estrategia ante la violencia y la criminalidad del presidente López Obrador va por buen camino, ¿no? Estás hablando de dos Pero cosas. estamos hablando otra vez a partir de conjeturas, de hipótesis. No son conjeturas. Es difícil decir, pues sí. No estoy hablando de conjeturas, cité hechos. Yo también. Vamos a una pausa. Son las 8:35. Gracias por sus comentarios. Se excita algunas personas con tus comentarios. Por cierto, muy duro ayer el señor John Ackerman y un movimiento dentro de Morena que se llama el Movimiento, ahora acusando directamente a Mario Delgado, ¿no? Por los malos resultados. El domingo vamos a tocar también ese tema ahora que regresemos. 8:35, volvemos. ...8:39 por la mañana, vamos con la información. Sin paz ni tranquilidad no tiene sentido la vida. La seguridad es fundamental para poder avanzar, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que desde que inició su gobierno se han dedicado a enfrentar el problema de inseguridad que heredaron. El promedio de homicidios diarios aumentó en marzo comparado con febrero. De acuerdo con las cifras presentadas esta mañana por la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, se registraron 88 homicidios dolosos diarios comparados con los 83 que se registraron cada día de febrero. La justicia tarda, pero siempre llega, y seguramente antes de que termine la administración del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estará en la cárcel, aseguró el abogado Javier Coello Trejo en entrevista con el periodista Edmundo Cázares. El abogado dijo que López-Gatell no cumplió con su deber de cuidar a la población porque la ley se lo ordenaba. Además, mintió, engañó al pueblo y convenció con burradas. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 1 centavo. Bueno, ¿con qué cerramos, Epigmenio? Pues mira, 2 reflexiones. Una sobre la violencia. Tú insistes mucho en que van 40 meses. Y tienes razón, van 40 meses. Hay un factor decisivo en estos 40 meses. Por primera vez en 12 años, no son las fuerzas del Estado los principales violadores de los derechos humanos en este país. Por primera vez. Eso sí está registrado. Es tema también que lo podríamos revisar, ¿eh? Lo podemos revisar. Lo podemos revisar. Y tenemos la estadística y la tenemos aquí. Podemos revisar la estadística, bueno, los números y lo que tú quieras. Sí, hay un hecho. Hay un cambio sustantivo en la forma de atacar el problema. Que este cambio sustantivo toma más tiempo en un país que estaba en un grado de descomposición profundísimo. Que tenemos un vecino que hace muy poco o nada contra un problema que nos afecta profundamente. Y al que paradójicamente le conviene la violencia en México, porque resulta que el precio de la droga sube. Y nosotros nos hemos preguntado muy pocas veces, ¿qué significa el dinero de la droga para la economía norteamericana? Es oxígeno. ¿Y qué hacer ante eso? Ante eso hay que hacer una multitud de acciones. Primero, atacar las causas aquí. Y las causas hay que atacarlas yendo al centro del asunto. Hay que arrebatarle a los jóvenes al narco. Lo dijo el presidente, y creo que lo dijo muy bien el martes. Hay que quitarle la base social. Si le quitas combate, ¿qué tiene un ejército que lo hace invencible? Sobre todas las cosas. Dos cuestiones. Su capacidad logística, es decir, el dinero y las armas, y su capacidad de reposición de bajas. El narco tiene estas 2 cosas intactas, porque los norteamericanos le aseguran dinero y armas, y porque la situación de la base social se la entrega. Entonces hay que arrebatarle a los jóvenes. A los jóvenes no se los vas a arrebatar a balazos los orillas a combatir con el narco. Tienes que convencerlos con oportunidades, con beneficios, con bienestar.
con educación. Está muy bien. Eso toma tiempo. Pero aquí la cosa. Eso toma tiempo. Y la segunda cosa. Hay que seguir contando los meses. La segunda cosa, sí, y hay que seguir contando los meses porque tenemos además un presidente que está diciendo que sin seguridad no hay transformación y sin seguridad no hay nada de esto. O sea, es una apuesta. Y tenemos un presidente que por primera vez ejerce el mando. No lo delega. Ni se ve ahí de vez en cuando con los jefes militares, y menos se lo entrega a un mando como Genaro García Luna, sino que está al frente del Comité de Seguridad todas las mañanas, pasando lista, revisando, diseñando estrategias que no tengan que ver con lo que nosotros sabemos que no funciona, que es la aplicación de la violencia para acabar con la violencia. Y luego la segunda cuestión es la necesidad de entrar a un debate democrático más fuerte, más duro, más claro, en donde a las cosas se les diga por su nombre, porque cuando las cosas que no se nombran no existen. Está bien, en ese debate el presidente López Obrador, la gente de Morena, algunos analistas como tú llaman traición al voto de los opositores, y los opositores hablan muy duro contra el presidente López Obrador y sus proyectos. Está bien, es un buen debate. Está bien. Es un buen debate. Sí, ojalá y hubiera más argumentos y menos rabia. De los dos lados. No, yo lo veo más del otro lado. Y hablando de debates, ¿qué opinas de esto que difundió ayer, le dio mucha fuerza ayer en redes sociales John Ackerman? Sí. Y más que John Ackerman, en sí, John Ackerman dio a conocer hace algunos meses un movimiento que se llama ¿cómo? Es un movimiento de refundación, Ciro, del partido. De refundación movimiento de regeneración. Algo así, y se algo va así muy como duro Convención Nacional. contra La Convención Nacional de Morena. Morenista. Sí, Convención Nacional Morenista. Y se va muy duro contra Mario Delgado, contra Ignacio Mier, e incluso Marina contra Vitela. Vitela, la candidata Gobierno Marina de Durango. Vitela, la candidata de Morena. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Dice, coincido con la campaña de Mario Delgado y Citlali Hernández, la presidenta secretaria de Morena, que buscan exhibir a los traidores que votaron en contra de la reforma eléctrica de López Obrador. Les propongo que de manera simultánea los militantes y los simpatizantes del partido Morena también nos pongamos las pilas. Retomo una intervención del 13 de diciembre del año 12, cuando Mario Delgado, senador, pues participó como integrante del PRD en esta discusión, señalándolo como uno, suponemos, pues de los traidores. Dice él, para generar las condiciones para que en el futuro ninguno de estos mismos traidores termine como coordinadores parlamentarios, candidatos a gobernador o gobernadora o dirigentes del partido. Ahí va con la lista de quienes aprobaron la reforma energética de Peña Nieto en el 2013, el nombre de Marina Vitela. Y el mandato del FOBAPROA cuando está el nombre de Ignacio Mier. Mira, ¿qué es ese movimiento? Pues creo que tiene que ver con intereses también personales y tiene que ver con una visión ideológica de lo que debe ser la izquierda mexicana. Y me parece muy bien que lo exprese John, porque pues así es la izquierda y así es Morena, es un frente, hay mucha discusión. Yo en lo particular considero que su disputa en el fondo es menos con Mario Delgado, con fulano, con sutano y más con el presidente. No lo dice. ¿Cómo? Sí, yo lo veo que en el fondo tiene una diferencia sustantiva con Andrés Manuel López Obrador. John Ackerman. No lo dice y sería quizá muy sano que lo reconociera. Con sus métodos, con su forma de resolver las cosas. Y eso tiene que ver también con lo que sucedió con su esposa, con Irma Eréndira, que dejó de colaborar del gobierno. Que dejó de colaborar con el gobierno. Entonces, sin embargo, John tiene toda la libertad para expresarse. Está en Canal 11. Está en muchos medios. Y me parece que contribuye al debate que diga lo que tiene que decir. ¿Qué importancia tiene dentro de Morena? No lo sé. Él habla de derrota y yo no la veo. Dice que la consulta de revocación de mandato con 16 millones de votos fue un fracaso. Pues eso sí, yo la verdad no lo veo.
Incluso hay analistas del PAN que hablan de que los 16 millones no son el techo, son el piso. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. O sea, que es una base sustantiva de crecimiento. Y respecto a la votación de la reforma eléctrica, pues era una cosa anunciada, iba a suceder, y va a suceder de aquí en adelante. Los resultados de la elección intermedia, me parece que más allá de cualquier cosa, del año pasado, fueron muy positivos. Fueron positivos, pero como recordó John Ackerman, le costaron 50 y tantos diputados. Eso no es estrictamente cierto. Bueno, pues eso no es estrictamente tenían la cierto. mayoría constitucional en Cámara de Diputados y la perdieron después de esa elección, ¿no? En fin, John Ackerman, ¿qué opinión tienes de la conducción de Mario Delgado? Pues mira, en Morena. Dices que por sus resultados los conoceréis. Pues yo lo veo con 11 gubernaturas en la bolsa. Con la revocación, contamos 12 con la de San Luis Potosí. Sí, con la revocación de mandato me parece que los resultados son buenos y que está sometido, como todo dirigente partidario, y más a un dirigente partidario de la izquierda, está sometido a la crítica y a la disensión. El elemento sustantivo de un movimiento de izquierda es la disensión interna. No hay cohesión monolítica en los movimientos de izquierda, porque los unen las ideas y las ideas se debaten. Es muy difícil que tú encuentres en la historia un movimiento de izquierda que tú digas, este no se fisura, este es único. El PRI era un mono de piedra, era monolítico. Morena en el Congreso ha sido monolítico. No, una cosa es como el PRI en una el Congreso. Una cosa es dirección política. Ni una coma y no le tocan. Una cosa es dirección política con un proyecto de nación y otra cosa es esa disciplina férrea del PRI en donde nadie expresaba sus ideas, porque era pecado. Y eso no sucede en Morena, como no sucedió en el Partido Mexicano de los Trabajadores, como no sucedió en todas las organizaciones de izquierda. Hay que tener cuidado en las organizaciones de izquierda, porque también una cosa es el debate y otra cosa son los profesionales de la derrota. Esos que no saben reconocer la victoria cuando la tienen enfrente. Bueno. Gracias, Epigmenio. Gracias, nos vemos por aquí la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Epigmenio Ibarra. Manuel. Bueno, está dando a conocer, Ciro, la Fiscalía de la Ciudad de México los datos por una fuga de un refrigerador que está además aquí muy cerca. ¿Una Ciro, fuga de un refrigerador? Sí, de varias sustancias que estaban al interior de un refrigerador en la Fiscalía de la Ciudad de México, aquí en Avenida Universidad, pues muy cerquita. ¿Qué será? Parque Acacias, a una cuadra del Parque Acacias. Es decir, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informa que se activó el protocolo del manejo de sustancias químicas luego del sobrecalentamiento de un refrigerador localizado en el laboratorio de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, que está ubicado acá en la Colina del Valle. Fundamental es Universidad, es Coyoacán y Rodríguez Arro. Es fundamental señalar... Sí, aquí, 1 kilómetro de aquí, pues a poquititas cuadras, y lo deben ser unas 6 cuadras. Es fundamental señalar que el frigorífico contenía alcoholes, sustancias químicas, no registró ningún derrame ni hubo personas lesionadas, además de que se procedió a un desalojo preventivo y controlado. Los primeros informes señalan que los hechos se registraron cerca de las 2 de la mañana de este miércoles, cuando el personal del laboratorio de química se percató del sobrecalentamiento, se activaron los protocolos correspondientes, el personal especializado inmediatamente apagó los equipos, procedió a la evacuación de 37 personas trabajadoras que se encontraban en el edificio, en fin, acudieron los bomberos. Ahí estamos viendo las imágenes, las fotografías pues en la señal de Telefórmula, y pues hacia las 10 de la mañana, ya que esté todo revisado, limpio, va a poder ingresar el equipo de trabajo, un edificio que además fue pues remodelado muy recientemente, ¿no? Después de muchos intentos se remodeló completo, se creció y bueno, pues ahí está este edificio, ¿no?
En fin, bueno, esa emergencia. Dice Isabel Miranda en su cuenta de Twitter, Ciro, en relación a los datos que se presentaron hace un rato en Palacio Nacional, tiene que ver con secuestro, los datos de secuestro. Dice, la calidad de la información en las cifras de incidencia delictiva del gobierno mexicano deja mucho que desear. Lo que reportan no coincide con la realidad. Solo en marzo del 2022 dejaron fuera al 65% de las víctimas de secuestro. Te lo envía precisamente para que lo tengas. Pues en los registros ya lo has estado comentando un ratito, ¿no? La organización Alto al Secuestro, lunes, ¿no? Presentó sus ¿fue el lunes? Presentaron sus datos, creo que fue el lunes. El lunes, Ciro. Sí, correcto. 123 víctimas de secuestro y hoy el gobierno habla de solo 48 en el mes de marzo. Así es. Pero esto ha ocurrido mes con mes, desde el inicio de este gobierno. Es correcto. Gracias a Isabel Miranda. Bueno, a las 5 de la tarde, creo que se va a poner bueno, a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conferencia de prensa que además habitualmente da el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. ¿A las 5 de la tarde va a ser ahora? A las 5 de la tarde la da siempre. ¿Sí? Es la hora de las conferencias que da el ministro presidente, siempre a las 5 de la tarde. Pero bueno, pues entonces creo que va a estar interesante, van a preguntarle mucho, siempre acepta cualquier pregunta, ahí ahora sí que las preguntas fluyen de manera habitual como lo plantean los compañeros de La Fuente. Seguro le van a preguntar sobre el tema de la votación que ayer definieron, pues que no se movía en relación a la votación de la ley de la industria eléctrica. Y le van a preguntar abril, ¿no? si en su proyecto está convertirse en fiscal general de la República, como han manejado algunos medios de comunicación en estos días. Bueno, ya hay hasta alguna hipótesis avanzada. Hoy creo que es en el periódico El Financiero que dice, es que va a ser encargado del despacho 2 años. Yo la verdad no sé, yo sé que quizá uno está acostumbrado a que con este presidente las cosas suceden, porque no necesariamente las reglas se siguen, precisamente porque él considera que muchas reglas obstruyen la circunstancia habitual de la administración pública. Pero si uno revisa la ley orgánica de la Fiscalía de la República, hay un orden muy claro. A la ausencia incluso definitiva del fiscal está el fiscal de control competencial, ¿no? Que no es el señor Higuera. No es el señor Higuera, por cierto, ¿no? Pero yo regreso a la pregunta original. El presidente López Obrador el martes de la semana pasada sentó en primera fila al fiscal Gertz. Tuvo esa deferencia con el fiscal Gertz. ¿Qué lleva a pensar que el presidente López Obrador le va a pedir al Senado que remuevan al fiscal Gertz? ¿Qué lleva? Más allá de lo que dicen algunos analistas, algunos articulistas, algunos medios de comunicación, ¿quién en realidad está trabajando para que se vaya el fiscal Gertz? ¿O qué acción hemos visto para que se vaya el fiscal Gertz? Visualmente, creo que es un asunto de opinión en algunos medios de comunicación y no más que eso, creo. Sí, correcto, sí, correcto. O sea, actores reales sobre esto creo que nadie los hemos visto participar. Vamos a pausa, volvemos. Estás abriendo la... Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, Sofía. Ciro, el presidente López Obrador ha vuelto a hablar del Tren Maya allá en Palacio Nacional. Primero dijo que los ambientalistas que están en contra del Tren Maya son falsarios, no son auténticos. Pero ¿Otra vez? Sí, otra vez les dijo falsarios y que no son auténticos. Pero después, más adelante, en otras preguntas y a propuesta de Eduardo Esquivel Ancona de SDP, dice el presidente, pues los voy a invitar a los actores, a los que participaron en este video, para que platiquemos, los voy a invitar para ver cuáles son sus dudas, para aclararles sus dudas, a ver si aceptan que platiquemos. Es desconocimiento, dice el presidente, no es mala fe y no creo que se les haya pagado. Yo creo que se creyeron lo de la destrucción, pero hay que platicar con ellos para que ellos sepan. Entonces... Y ya, ¿cómo dicen ustedes? ¿Ya se pronunciaron los famosos en redes sociales? No, todavía no, nadie ha reaccionado Rubén a de esto. Café Tacuba, el querido Eugenio Derbez, Kate del Castillo. ¿Han dicho algo en redes sociales? No, todavía no ponen Bárbara nada, Mori. pero aquí los vamos a estar pues consultándoles y siguiendo sus redes sociales. Bueno, Eso los invita a platicar para aclararles sus dudas y ahora ya dice, no creo que se les hayan pagado, más bien se creyeron lo de la destrucción y hay que aclararles que no se está destruyendo, dice el presidente.
Eso con el tema del Tren Maya. Y aprovecha también el presidente para hablar de la ley de la industria eléctrica, esta que la Corte ya declaró constitucional. Entonces dice el presidente que ahora, como ya está el marco legal sólido, como ya está firme que no están permitidas las empresas de autoabasto, dice el presidente que es un llamado a esas empresas a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Dice el presidente, yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice. Hay un marco legal. Yo podría presentar las denuncias penales correspondientes, pero antes de eso quiero sentarme a platicar con las empresas. Dice, son unas 10, 20 empresas que dan servicio a otras 70,000, la mayoría son empresas extranjeras, y le hago un llamado para que empiecen a revisar con sus abogados qué fue lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda que ya es ilegal, que es un fraude eso que crearon, es una especie de mercado clandestino. Pero hay que sentarnos a platicar, dice el presidente, vamos a buscar un proceso de transición donde no se perjudique al pueblo, donde se proteja a la CFE y se dé opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Interesantísimo esto, porque los está invitando el presidente López Obrador a negociar. ¿Pero a negociar qué? ¿A capitular? ¿A rendirse? Supongo a dejar de hacerlo, Ciro. A dejar de hacerlo. O hacerlo de otra manera, a mantener las inversiones que tienen, pero no buscar nuevos proyectos, porque el presidente López Obrador sabe muy bien que esto que dice, me convertiría en cómplice si no aplico la ley, también las empresas pueden recurrir y probablemente obtendrán amparos, suspensiones provisionales y suspensiones definitivas para poder seguir haciendo su trabajo. Entonces va a ser interesantísimo si es que en efecto se dan esas negociaciones de las empresas generadoras de electricidad y el gobierno del presidente López Obrador. Sí se da esa negociación. A mí me da la impresión, Ciro, que va en dos tramos, ¿no? Creo que no está peleado el tema de hacer inversión. Lo que sí está peleado, porque es absolutamente ilegal, es lo que dice el presidente, que además está reconocido creo que por todos, ¿no? Lo dijo Germán Martínez, lo dice Jorge Romero en tribuna el fin de semana en la discusión en el Congreso. Lo que no se puede es vender la electricidad que se genera con la inversión de los privados. Se supone que es autoabasto, no es para que la revendan. Y eso se está haciendo a muchísimas empresas. No es que exista, pero prácticamente habría un padrón del número de veces y a las empresas que están vendiéndole de manera ilegal a luz, enriqueciéndose de manera ilegal. Es un delito. A mí me llama la atención cómo es posible que el presidente logre semejante victoria en la Corte para ser tan amable y decir, no voy a ejercer ahora la ley. Porque sabe que el presidente obtuvo algo, ¿no?, en la Corte, pero no todo lo que él necesitaba. Por eso yo pero creo... esto es ilegal, sí, absolutamente ilegal. O sea, sí es absolutamente ilegal revender la luz cuando no debe hacerlo. Es absolutamente, no tendría que estarles pidiendo que se sientan. Pero el gobierno lo que creo que les está diciendo es, pónganos de acuerdo. Sí. A ver, hay una modificación legal. Ok. Y ya sabemos que no habrá una reforma eléctrica. Vamos a ponernos de acuerdo. Entonces que envíe el mensaje completo. ¿Con quién, presidente? Porque entonces no va a ser con Bartlett. No va a ser con el que los menospreció. Y no va a ser en un parlamento abierto. Y no va a ser en un parlamento abierto. Que ya vimos que no sirve presidente? de nada. Creo que va a acabar siendo con Adán Augusto López, con el secretario de Gobernación. O con el propio presidente. O con el propio presidente. Pero entonces, ¿con quién? No va a ser con Rocío Nale. ¿Con quién va a ser? No, o sea, no va a ser con los duros de la reforma eléctrica. Tiene que ser con alguien más que sí se sienta a negociar y decir, a ver, señor empresario, ya sabe que esté usted, ¿cómo le vamos a hacer para arreglarnos? Que es quizá lo que debieron hacer desde antes, ¿no? ¿Cómo nos beneficiamos como país de esa luz que usted está generando? ¿No? Creo que entonces es el mensaje que está mandando el presidente. Por lo demás, pues que venga la inversión, por supuesto, ¿no? Que haya certeza, Ciro. Que no se enojen los canadienses como estaban enojados, que no se enojen los estadounidenses como estaban enojados. Listos para tomar su capital y moverse, ¿eh? Además de poner 20,000 demandas. Bueno, pero interesante. Por un lado, el presidente, después de darle con todo a estos famosos que criticaron o que cuestionaron la construcción de la destrucción de recursos naturales que está trayendo la construcción de la línea 5 del Tren Maya, después de darles con todo, los llama a platicar. Vamos a ver si quieren, y después de la votación de la semana pasada en la Suprema Corte y de la del fin de semana en Cámara de Diputados,
dice, vamos a ponernos de acuerdo con los empresarios. Ojalá le dure, ¿sí, no? Generan, distribuyen electricidad. Vamos a ver en qué aterrizan estas. Se les dijo fifís, conservadores, ¿cuándo han hecho algo por el medio ambiente? ¿Dónde estaban ustedes allá como para que de repente confíen en el presidente y se sienten a escucharlo? Yo la verdad lo pensaba 2 veces. Se está moviendo el país. Es un momento... Eugenio Derbez te lo dijo, yo no soy de los que recibían sobres amarillos con dinero. Fue un enfrentamiento muy duro como para decir... Un mes después como que ya pensé que a lo mejor sí tienen razón, porque hasta los jueces lo están diciendo. Vamos a sentarnos a platicar. Híjole, ¿con el señor May? ¿En serio? ¿Con el señor May? ¿Con el encargado Javier May? ¿Con él? No sé. Con quien dicen que además sí se sentaron y que tuvieron una reunión bastante civilizada. Sí, pero, es lo que pero dicen, son ¿no? muy civilizadas, pero no pasa nada. Pero no estuvieron nada. Dispuestos a negociar Hubo absolutamente nada. Un parlamento abierto en el tema de la reforma eléctrica. Un ejercicio extraordinario, muy bien organizado. Participó quien quiso participar, dijo lo que quiso decir, se recogió todo muy bien en una la memoria de este Parlamento abierto. ¿Y para qué sirvió? Para nada, para que la iniciativa el presidente la enviara sin modificarle una coma, y estos cambios que dijo la gente morena que le había hecho, pues no fueron considerados como cambios reales por quienes participaron, cosmético, mejor dicho, en el Parlamento abierto. En fin, bueno, ya acabó la mañanera. No, ahí sigue el presidente. Ahora está hablando del tema de los homicidios. Dice el presidente que sí está viendo el tema de los homicidios. Dice que pues van a seguir trabajando todos los días como lo están haciendo. Dice el presidente, vamos avanzando. Es complejo en algunos delitos, sobre todo en los homicidios. Nos ha costado, dice el presidente, ya lo he explicado. Sí, dice ahora que hubo un aumento en marzo. Dice, en marzo se nos subió, pero la tendencia va a la baja. Dice que desde hace 6 meses han logrado mantener tener una tendencia a la baja, aunque subió en marzo, va la tendencia a la baja. Pero sigue siendo altísima, sigue estando en torno de 85, 90 personas que mueren todos los días por la violencia en México. ¿Y qué estamos haciendo? Dice el presidente, atender las causas. Ojalá le alcance al presidente López Obrador los 30 meses que le quedan para ver resultados. Bueno, nos vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, hablando de luz, Ciro, reportó también ya muy temprano la Comisión Federal de Electricidad restablecido todo el servicio, pues justamente para las personas afectadas por el incendio de la subestación de Morelia, allá en el estado, en el Morelia Norte, en el estado de Michoacán. Así que entre las 9:19, dice, y las 23 horas de anoche, se restableció la normalidad a los usuarios afectados a través de la red eléctrica de media tensión. La Comisión Federal de Electricidad informa que ha logrado el restablecimiento de la normalidad del suministro eléctrico de todos los que resultaron afectados: Tres Marías, Santeguito, Tarímbaro, Cuitzeo, en fin, cerca de 92,287 usuarios. Hay que multiplicarlo siempre más o menos por 4 para tener una idea de las personas afectadas, pero esto después de ese incendio a esta subestación allá en el estado de Michoacán. Vamos a hacer pausa, estamos por la mañana, no le cambie. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Sofía. Entonces, ¿qué dijo el presidente López Obrador sobre el tema de los contratos existentes con empresas en el tema de la electricidad, después de los 2 hechos relevantes de los últimos días: la votación de la Suprema Corte de Justicia la semana pasada y el rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador el domingo en el Congreso? ¿Qué fue lo que dijo? Habla el presidente en específico del tema del autoabasto. Dice que el transitorio de la industria eléctrica, que fue avalada por la Corte, declara ilegal el autoabasto. Dice
Ya no se puede que haya una sociedad que tenga a sus clientes y le den energía, eso ya no es posible. Puede ser que una empresa genere lo que consume, una cerera, una minera, pero nada más. Todas las demás empresas que tengan sistemas de autoabasto son ilegales, pero yo hago un llamado a esas empresas, dice el presidente, para que nos sentemos a ver cómo resolvemos el problema. Yo tengo que aplicar la ley, podría presentar denuncias penales, pero hago un llamado para que revisen con sus abogados qué fue lo que resolvió la Corte, para que nos sentemos a buscar un acuerdo, para que sea un acuerdo en el que se proteja a la Comisión Federal de Electricidad, que no se perjudique al pueblo y que al mismo tiempo se dé opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Bueno, ¿cómo tomas estas declaraciones, Carlos Salazar? Gusto en saludarte, y ya hablamos con Carlos Salazar como un empresario que es un conocedor del tema, ya no es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué lado tomas estas declaraciones del presidente? ¿Por el lado de que nos sentemos y busquemos un acuerdo, o por el que está diciendo esas empresas están en la ilegalidad? Buen día, Carlos. Hola, Ciro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, yo lo que te quiero reiterar, Ciro, y lo he dicho en varias ocasiones en tu programa, es que esto se ha llevado demasiado lejos. Este tema se debió haber resuelto desde el principio en una mesa de negociación. Y creo que hoy estamos concluyendo lo que nosotros hemos dicho desde hace muchísimos meses. El problema de la famosa reforma eléctrica era una promoción hecha básicamente por la administración de la Comisión Federal de Electricidad, pero no en beneficio del país, no en beneficio de los mexicanos, no en beneficio del futuro de nuestro país. Y siempre se pudo haber arreglado el problema sentado alrededor de una mesa, viendo cuál era el problema de la autogeneración, el problema de las empresas que entregan la electricidad de acuerdo a la ley de la industria eléctrica. Se han manejado datos totalmente inadecuados, manejados totalmente con una orientación en la cual yo pienso que inclusive no le dieron los datos adecuados al señor presidente. Sí. Entonces, creo que estamos llegando a lo que desde el principio nosotros hemos estado sugiriendo. Y yo esperaría que esa mesa... Que es sentarnos en una mesa, lo que dice el presidente. Claro, así lo dijo textual esta mañana, sentarnos y buscar un acuerdo. Claro, y si el problema es de tarifas, ver el problema de tarifas. Si el problema es de limitar ciertos incentivos que se habían dado, pues limitarlos, porque a lo mejor ya no son adecuados en este momento. Pero bueno, llevar eso a una reforma constitucional era llevarlo muy lejos. Ahora, invita a sentarse en esa mesa a buscar acuerdo, pero diciendo, ustedes están en la ilegalidad. Y eso creo que no es exacto, Carlos. No, pero Ciro, tú también me has oído en tu programa siempre insistir que los empresarios han hecho lo que la ley les ha permitido, y eso es lo que todos tenemos que hacer siempre. De acuerdo a nuestras leyes y de acuerdo a nuestra legislación, comportarnos. Y el empresario ha hecho sus inversiones, ha tomado sus decisiones en función de la estructura legal que de alguna manera nos tenía ordenados. Entonces, lo que hemos visto hasta el día de hoy son empresarios cumpliendo con eso. Y hemos dicho también, si algún empresario no hizo lo que la ley decía, que sea juzgado de acuerdo a eso, y si de alguna forma no cumplió con la ley, pues que sea castigado. Nosotros no vamos a defender, nadie va a defender a un empresario que no haya cumplido con la legalidad. Bueno, ahora, con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, las empresas de autogeneración no quedan en la ilegalidad, Carlos. Bueno, perdón por subrayar. Gravísimo. Sí. Y bueno, la solución que se le dio el día de ayer sigue siendo muy grave. Nosotros pensamos que al final estamos dejando esto en una situación casi de limbo, en donde ahora dependerá del juicio de cada juez el establecer cuál debería ser el momento en que se aplique y se interprete
la estructura legal en los famosos amparos que se han promovido por parte de las empresas privadas. Entonces, creo que esto no abonó a poder aclarar la situación de legalidad de muchos inversionistas. Yo he tenido llamadas de muchos inversionistas que quieren invertir en México, que quieren invertir de alguna manera en tratar de aumentar la generación eléctrica, pero también en muchos otros sectores. Y al final lo que están pidiendo es nada más que se aclaren las leyes para que ellos puedan invertir en función de una seguridad de cuál es el campo sobre el cual pueden ellos manejarse o no manejarse. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Entonces le ves toda la lógica, todo el sentido en esto que dice el presidente. Sentémonos, busquemos un acuerdo en el tema del autoabasto, de la autogeneración. Ahora vamos a ver quién es el sujeto, en qué convierte ¿cuál es el sujeto, el presidente, cuando dice no sentemos? Si va a ser con él, con el titular, con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, ¿con quién? Y las cámaras que están establecidas en esto, yo estoy plena y absolutamente convencido que el liderazgo de nuestras cámaras actuales sabrá y sabe manejar la visión que tienen los empresarios en todos estos campos. Pero me refiero más bien con quién del gobierno. ¿Va a ser con el propio presidente? ¿Va a ser con la Secretaría de Energía? ¿Con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Con quién será? Yo supongo que no, pero yo esperaría que no fuera la orientación que la Comisión Federal ha querido darle a todo esto. Para eso tenemos la Comisión de Regulación de Energía, tenemos el CENACE, tenemos las organizaciones autónomas que deberían de alguna manera de establecer la normatividad en el país. Y por ahí puede surgir algún acuerdo que dé certeza a quienes ya invierten y a quienes quieren invertir en este sector. Yo espero que así sea y bueno, pues ahí el rol que van a jugar figuras como la Secretaria de Energía, el mismo Secretario de Gobernación, pues van a ser enormemente importantes. Yo espero de veras con mucho optimismo que encontremos soluciones adecuadas para el beneficio del país. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Sí, te lo aprecio mucho. Gracias. Lo dijo aquí. No es necesario hacer una reforma constitucional, no es necesario ir a controversia. Basta con que nos pongamos de acuerdo. Porque lo que quiere el gobierno se puede alcanzar con estas leyes, con la ley de la reforma del 2013. Se puede alcanzar en una mesa de negociación, en una mesa de acuerdo. Pasó luego todo lo que tenía que pasar. El gobierno quería echar abajo la reforma eléctrica del 2013, la parte de la reforma eléctrica que formaba parte de la reforma energética, no pudo. Y ahora el gobierno llama a sentarse para buscar un acuerdo. Habrá que ver si en efecto llama en los próximos días, a quién llama y para buscar qué acuerdo. Eso sí, el gobierno dice, pero vamos a negociar fuerte, vamos a negociar considerando que ustedes en este momento son ilegales. Uno y dos, el señor lo acaba de decir, Carlos Salazar, lo que dice es, no, vamos a defender empresarios que estén fuera de la legalidad. No, está muy claro. Pero eso es, está muy claro. Eso es obvio. Ahora, sí, nada más que después, desde que presentó el presidente la iniciativa, creo que sí podemos concluir que se han perdido 8 valiosísimos meses para trabajar en lo que hoy el presidente está diciendo. Entre que presentó la iniciativa... 8 meses, 40 meses. ¿No? 40 meses. No, entre la iniciativa que presentó... Por eso sí, ¿no? Pues entonces, ya esos 8 yo le sumaría 32 ¿no? desde que empezó el gobierno. Tiempo perdido, ¿no? Está bien la voluntad del presidente, ahora ojalá se avance rápido, ¿no? Tú anótale, Sofía, que el día de hoy dijo que buscará acuerdos y se sentarán con las empresas que están en la autogeneración de energía. ¿Nada más? Nada más, el presidente pues habló un poco más de... Sí, sigue el presidente, ya se está despidiendo desde hace un rato, ya habló nuevamente de homicidios, habló de la percepción de inseguridad que presentó ayer el INEGI, pero el presidente dice que va bajando porque la tendencia va... y presenta la gráfica en la que dice que en la que se ve que aumenta, pero él lo compara con marzo. Entonces marca la tendencia que va bajando, aunque haya registrado un aumento en los últimos 3 meses. Lástima, ya tenemos que ir a corte si no presentábamos la gráfica que presentamos anoche en la televisión. Bueno, nos vamos a pausa, 9:35, volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Hago un llamado a las empresas de autoabasto para que nos sentemos a ver cómo resolvemos el problema antes de presentar denuncias penales por su conducta ilegal. Quiero buscar un acuerdo que no perjudique al pueblo y proteja a la CFE y dé opciones a las empresas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Le veo toda la lógica a la propuesta del presidente López Obrador para que nos sentemos a discutir la reforma eléctrica. Ese tema se debió haber resuelto desde el principio en una mesa de negociación. Hoy estamos concluyendo lo que nosotros hemos dicho desde hace muchísimos meses, aseguró por la mañana Carlos Salazar, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. A ver, interrumpo porque desde el gobierno federal nos hacen llegar este comentario que agradezco mucho a la pregunta que hacía hace unos momentos y que le hice a Carlos Salazar de por qué hasta ahora se abre la posibilidad de que el gobierno se siente a negociar con las empresas que están en el autoabasto. Nos dicen del gobierno federal, buena fuente, que porque hasta antes del fallo de la Corte de la semana pasada estaba controvertida la constitucionalidad de la ley en su totalidad, o estaba controvertida total o parcialmente, y el fallo de la Corte le da al gobierno las herramientas para intentar negociar en mejores condiciones. Muchas gracias a la gente del gobierno federal, la gente del gobierno del presidente López Obrador, que nos hace esta observación, ¿no? Además que sí hubo muchas pláticas con representantes empresariales sobre estos temas, pero dice el gobierno, necesitábamos más certeza jurídica para estar en una mejor situación para negociar. Ahí tiene lógica. Bueno, muchas gracias a la gente, a los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, que nos hacen llegar esta opinión. Continuamos con la información. Sin paz ni tranquilidad no tiene sentido la vida. La seguridad es fundamental para poder avanzar, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que desde que inició su gobierno se han dedicado a enfrentar el problema de inseguridad que heredaron. El promedio de homicidios diarios aumentó en marzo comparado con febrero. De acuerdo con las cifras presentadas esta mañana por la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, se registraron 88 homicidios dolosos diarios, comparados con los 83 que se registraron cada día de febrero. La justicia tarda, pero siempre llega, y seguramente antes de que termine la administración del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estará en la cárcel, aseguró el abogado Javier Coello Trejo en entrevista con el periodista Edmundo Cázares. El abogado dijo que López-Gatell no cumplió con su deber de cuidar a la población porque la ley se lo ordenaba. Además, mintió, engañó al pueblo y convenció con burradas. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 2 centavos. Bueno, decíamos temprano, Ciro, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, más el Centro Mexicano de Derecho Ambiental obtuvieron, pues con horas de diferencia, una suspensión provisional específicamente para que los trabajos del tramo 5 de Playa del Carmen a Tulum, allá en Quintana Roo, se detuvieran. No había sucedido al día de ayer. Arturo Medina, nuestro compañero del Grupo Fórmula, allá QR, te preguntamos, te saludamos, Arturo. Buen día, Arturo. ¿Ya separaron los trabajos el día de hoy? Buen día, Arturo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Sí, por lo menos en donde hemos podido corroborar, en los lugares que están accesibles a donde está haciendo el trazo, sí, no hay maquinaria, no hay personal. Lo que sí hay que decir es que pues es un tramo que ya se abrió, que es bastante largo, en algunos lugares inaccesibles. Entonces, bueno, pues no podemos garantizar que todo el tramo esté quieto, pero aparentemente hoy sí han parado ya los trabajos de este tramo 5 sur del Tren Maya, que es el tramo que corre entre Playa del Carmen y Tulum. Y bueno, ayer no, ayer sí estuvieron trabajando en lugares muy visibles, en los lugares que cruzan las avenidas que cruzan el trazo, se veía la maquinaria trabajando y había personal. Hoy, por lo menos en esta mañana, ya no. Entonces, bueno, podríamos decir que esto ya ocurrió. Y es que la notificación del juez se dio desde el lunes en la tarde, pero pues ayer, en teoría, el gobierno federal, entiéndase Fonatur, que es a quien le dictan esta orden, pues no había recibido notificaciones, que ayer mismo el presidente en la mañanera
pues fue lo que dijo, no hemos recibido notificación, y por eso, bueno, pues es lo lógico que pues todavía siguieran las obras el día de ayer, pero repito, por lo pronto en los lugares que están visibles, sí, el día de hoy han parado el trabajo en este tramo 5 sur del Tren Maya. Visibles, Arturo, ¿hacia dónde, digamos, para que ubiquemos al auditorio en la República Mexicana? Claro, lo que pasa es que, bueno, el trazo está en medio de la selva prácticamente, y digo visibles porque hay 3 o 4 calles, digamos, que atraviesan el trazo, entonces calles o avenidas o brechas, pues, y en estos tramos, bueno, puedes voltear hacia la derecha o hacia la izquierda y no ves nada, ¿no? A eso me refiero, que son lugares visibles, pero pues los trazos son de kilómetros, ¿no? Y te tienes que meter caminando, pues, y no sabes si más adelante hay maquinaria trabajando o no. Pero bueno, pues en teoría, pues sí ha detenido. Pero bueno, pegado a Playa del Carmen, mi pregunta es, ¿pegado a Playa del Carmen? ¿Te refieres a esa zona? Sí, empieza en Playa del Carmen, este cruce, digamos, está en una de las colonias de Playa del Carmen, y se mete hacia Tulum, pasando por atrás de Calica, que ha sido tan polémico, y siguiendo rumbo a Puerto Aventuras y demás, ¿no? Correcto. Por ahí cruzan 2 calles, que son una brecha a la altura de Río Secreto, una calle en Playa del Carmen, que se alcanza a ver, digamos que, pues unas cabeceras de este trazo que están haciendo para el Tren Maya, ¿no? Gracias, Arturo. Saludos. Entonces, día, detenidas las por lo pronto en obras esa parte, del tramo 5 del Tren Maya. Sofía. Y sobre esto que decía el presidente, llamado, esta invitación que hace hoy a los actores que participaron en el video del Tren Maya, les dice, vengan a platicar, los voy a invitar para que me digan cuáles son sus dudas, para aclarárselas. Habla incluso del director de Lina, de Diego Prieto, que les explica el tema del rescate arqueológico. Consultamos con Gema Santana, ella es vocera es directora de la iniciativa Voto por el Clima y es integrante de la campaña Sélvame del Tren. Esta campaña Sélvame del Tren, que reunió a más de 50 actores para hablar del Tren Maya. Toman esta oferta, esta invitación del presidente López Obrador. Gema Santana, buenos días. Buenos días, Ciro. Claro que sí. Definitivamente, si él quiere hablar con los artistas, junto con expertos y académicos, junto con más integrantes de la iniciativa para dialogar, se nos hace que es muy importante porque es lo que estábamos buscando. Que platiquemos y que hablemos con la verdad y con la situación tan fuerte que está pasando. ¿Ya hablaste con algunos de las personas que firmaron? Sí, totalmente. Estamos totalmente dispuestos. Tan rápido, hace menos de una hora que el presidente hizo esta invitación. ¿Ya hablaste con algunos de ellos? Sí, estamos en un chat, estamos todos enterados y dijeron que sí, y que junto con los expertos, con los buzos, con las personas que también están viviendo la problemática de la zona. Bueno, pues lo veremos, vamos a ver si pone fecha, vamos a ver si es con el propio presidente o de nueva cuenta con otro funcionario. Pero bueno, pues que sea con él, porque sus funcionarios ya le han dicho que no es viable el proyecto. Que sea con él. Entonces, exactamente. Y que sea pronto, porque hoy el presidente insistió que los trabajos siguen, porque la meta es terminarlo antes de diciembre. Sí, increíble, ¿no? Que sigan con todo y la suspensión provisional y con... No, acabamos de escuchar un reporte que nos dicen que hoy ya pararon las obras, ¿eh? Ah, qué bien, perfecto. Dice Arturo Medina, nuestro corresponsal, hoy. Excelente, bueno. Eso es un gran avance. Entonces, sí, pero el viernes se puede revertir, claro. Tú lo sabes, esta suspensión. Yo lo sé, sí, tiene que ser la definitiva, no nada más tiene que ser la provisional. Gracias, Gema. Al contrario, ustedes. Gracias, Manuel. Bueno, pues sí, esperemos ir específicamente en la audiencia del lunes. Yo creo que el presidente tiene confianza de que en la audiencia del viernes, pues el juez finalmente le dé la razón a las obras, ¿no? Esperemos, lo vamos a reportar aquí en Grupo Fórmula, Ciro. Bueno, Enrique, buenos días. Hola, ¿cómo están? Ciro, Manuel, los saludo con muchísimo gusto. Buen día, Enrique. Bueno, el día de hoy, el All England Tennis Club, que son los organizadores del torneo de Wimbledon, acaban de anunciar que para el torneo que inicia el 27 de junio queda prohibida la participación de los tenistas rusos y bielorrusos. ¿Pero por qué? Pues hay una invasión en Ucrania. Sí, pero ¿por qué? En fin. Pues ahí no van... ¿Qué cosa? No van representando a Rusia, van... ¿Por qué Rublev o Medvedev, sobre todo Rublev, que ha estado abogando por la paz,
¿Por qué lo sacan de Wimbledon? ¿Por ser ruso? Sí. Terrible decisión. Y entendemos lo de la selección rusa. Pero el representativo del país en un torneo como el Mundial de Fútbol, pero a un deportista ruso, híjoles. Sí, entiendo que es en lo individual y lo otro son equipos, pero también es de alguna otra forma mantener esa congruencia que se ha tenido a nivel internacional, pues prácticamente en todos los deportes. En el tenis, perdón, no. No, en el o sea, tenis no hay ninguna permitían... congruencia, es el primer torneo, importante o no, en el que se prohíbe la participación de los rusos, el primero, y tuvo que ser Wimbledon. Les permitían participar sin su bandera, sin su... Pero de hecho, participaban, pero ahí estaban. De hecho, viene Roland Garros y ahí van a poder participar estos tenistas. Y en Wimbledon, no. O sea, no va a jugar Medvedev. Ni Medvedev, terrible, que es el número 2. Terrible e injusta decisión. ¿Qué culpa tiene Rublev, Medvedev? A ver, dime el nombre de una tenista rusa. No Anastasia Pavlyuchenkova. Bueno, de ella, ¿qué culpa tienen? Entendemos, no puede ir el equipo de Rusia al Mundial de Fútbol porque es el equipo que representa a Rusia. Controvertida decisión, pero se entiende. Pero Rublev. Y recuerdo terrible, cuando iniciaba lamentable. la invasión, que Rublev inclusive en un torneo escribió ahí paz, en fin. Es un jugador, es un ruso. Él no mandó a las tropas. Él no está acusado como el director del Chelsea de operaciones dudosas con el régimen de Putin. Él es un deportista que además ha jugado en Estados Unidos. Jugó en Estados Unidos, jugó Indian Wells, jugó Miami, no sé si jugó en Monte Carlo la semana pasada. Va a jugar Roland Garros y Wimbledon, qué pena. Yo no voy a ver Wimbledon este año en protesta. No, sí. De aquí entonces ya se... Ya lo pensó bien, pero de volada. O sea, hubo un veto de un segundo. Pero, y no hay ninguna congruencia, Enrique, no hay ninguna congruencia. Con el tenis no hay ninguna congruencia. Es la primera decisión que se toma. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, porque si se les permite participar en Roland Garros, aunque entiende uno que son... Y en Estados Unidos, jugaron hace 2 semanas 2 torneos importantísimos, el mes pasado. Pero vienen los señores de Wimbledon y dicen no. Fuera los rusos, el gobierno ruso está bien, Abramovich está bien, pero Medvedev, ¿por qué? Pues sí, por ser ruso. Bueno. Pero bueno, mejor háblanos del Cruz Azul. Ahora les digo, el caso es que Medvedev es el número 2 del mundo, Rublev es el número 8, Pavlyuchenkova es la número 15 del mundo. Y hablando acerca de Bielorrusia, Arina Sabalenka es la número 4 del mundo. Fue semifinalista de Wimbledon el año pasado. Y Victoria Azarenka, ella fue la número 1 del mundo y ahora está colocada en la posición número 18. Como mencionaba en Roland Garros, sí van a poder participar. Este torneo que inicia el 22 de mayo. Bueno, en la Liga MX, la jornada 15 se puso en marcha el día de ayer. Algunos resultados que son muy interesantes, sobre todo la victoria del Pachuca sobre Puebla y la derrota de Tigres en contra de Necaxa, por lo que Pachuca ahora es líder en solitario con 35 puntos, Tigres tiene 32 puntos. También el Guadalajara, hacía un año que no ganaban 2 partidos seguidos. Y las Chivas ahora... Gracias, Cruz Azul. Bueno, gracias Cruz Azul y gracias también Tijuana. 2-1 se imponen a Tijuana y ahora las Chivas, desde luego hay que ver cómo está la situación de los partidos que están desfasados. Hay todavía 4 partidos por jugarse, pero el Guadalajara está colocado ahora en el 7º lugar en la tabla con 20 puntos. Y también el Toluca, lo que son las cosas, Toluca, o sea, Juárez no le ganaba ni un equipo de primaria y ayer en casa Toluca pierde frente a Juárez y en este momento Toluca tiene el último sitio para una eventual recalificación con 18 puntos. El día de hoy hay 3 partidos, San Luis en contra de Pumas, que es a las 7, América, que tiene 4 victorias consecutivas, recibe a León a las 9, Monterrey en contra de el Atlas, esto va a ser a las 9 y mañana juega Querétaro en contra de Cruz Azul a las 9 de la noche. En el fútbol de España, el Mallorca, el equipo de Javier Aguirre, ayer consiguió una muy buena victoria sobre el Alavés, 2-1. Y de esta forma, aunque también está desfasada la jornada, porque bueno, el Mallorca tiene 33 partidos y 32 puntos, y los demás, el Cádiz, Granada, Levante, que vienen abajo de ellos, tienen un partido menos, pero es una gran victoria que en este momento los saca de la posición del descenso. Y el día de ayer, comentarios también acerca de Liverpool, que le pega 4-0 al Manchester United.
Dos cosas. Aquí primero Liverpool con la victoria se coloca como líder, 2 puntos más que el Manchester City, pero con un partido más. Y otra cuestión, al minuto 7, sí, qué bonito el partido que, bueno, pues se suspende porque el público, pues que además tiene lazos con Cristiano Ronaldo, porque él jugó ahí. Con el equipo de Manchester United, pues le brinda una ovación, ¿no? Por lo que sucedió, lamentablemente perdió a uno de sus hijos, Cristiano Ronaldo, así que bueno, pues es un gran gesto de la afición. Del Liverpool. Del Liverpool, que sí. es el clásico. El Liverpool-Manchester es el Chivas América, es el Madrid-Barcelona del fútbol inglés. Así es. Bueno, a ver, Manuel. No, casi con... No, era para... ¿no estabas pidiendo la palabra? ¿No? Que ya nos íbamos, ya estábamos. Terminamos el tiempo. Muy bien. Pues ya mañana les platico del básquetbol, está muy bueno en los playoffs. O pasado mañana. O el sábado. O el martes. Bueno, gracias, Enrique. Gracias. Bueno, vámonos. A ver, interesante este tuit, Ciro, que sube el director de comunicación, el vocero del PAN en el Senado de la República, Sergio Ramírez Robles. Dice: oigan, López Obrador y Partido Morena, ¿a dónde mando mi foto y mis datos para que me incluyan en sus tendederos como a los héroes diputados del PAN? No se les teme ni a ustedes ni a sus trogloditas huestes. Seguiremos defendiendo a México con valor. Perro que ladra no muerde. Ahí va el pleito. Ahí va el pleito. Buen agarrón ayer de las senadoras Lili Telles y Citlali. Sí, Hernández. Citlali Hernández, sí, del PAN y de Morena. Ayer en el Senado por el tema de las afiches con nombre y cara de los traidores, según Morena, por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen miércoles, pásela muy bien. Con la Loca presentó